En la mañana del 23 de agosto de 2010, un grupo de trabajadores de construcción llegó al lote baldío ubicado en calle Miguel Ahumada número 247 en la colonia Riberas del Bravo, Ciudad Juárez, Chihuahua. Venían a hacer una inspección rutinaria del terreno para un proyecto de vivienda popular que nunca se construiría. A las 9:37 de la mañana, cuando uno de ellos clavó su pala en la tierra árida, sintió una resistencia extraña. Cavó un poco más. El olor llegó primero, dulce, pútrido, inconfundible. Luego vieron la mano, después otra, y otra más. Para las 11:15 am, los forenses habían excavado 9 pozos en fila. Cada uno de pozos en fila. Cada uno de 2 metros de profundidad. Dentro de cada pozo había un cuerpo en posición vertical, enterrado vivo, con las manos atadas y tierra bajo las uñas rotas de tanto intentar salir. Todos eran hombres jóvenes entre 18 y 28 años, todos eran sicarios, y todos habían sido sepultados por 2 mujeres, que la ciudad jamás sospechó capaces de tal venganza. Sus nombres eran Patricia y Mónica Salazar. Y esta es la historia de cómo el amor por un hermano muerto las transformó en las ejecutoras más temidas de una calle donde la justicia había dejado de existir. Si tienes el valor de conocer esta historia completa, deja tu like y suscríbete al canal. Pero te advierto, esta narrativa contiene violencia extrema basada en un contexto real de la guerra del narco en México. Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentra a exactamente 3 kilómetros de la frontera con El Paso, Texas. En agosto de 2010, la ciudad vivía su momento más oscuro. El epicentro de una guerra territorial entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, que convertiría esas calles en el lugar más peligroso del mundo. Ese año terminaría con más de 3,100 homicidios, un promedio de 8,000 asesinatos por día. La colonia Riberas del Bravo, ubicada en el sector sureste de la ciudad, era una de las zonas más golpeadas por la violencia. Calles sin pavimentar, casas de bloc sin terminar, farolas que nunca funcionaban. Una población de aproximadamente 47,000 habitantes vivía ahí. La mayoría trabajadores de las maquiladoras, que fabricaban autopartes para empresas estadounidenses, ganando entre 80 apenas 6 a 9 dólares. Las mañanas en Riberas del Bravo comenzaban a las 4:30 am, cuando las primeras trabajadoras salían rumbo a las fábricas. El aire olía a tortillas recién hechas, mezcladas con el olor metálico de las fundidoras industriales que nunca dejaban de operar. Durante el día, la temperatura alcanzaba los 38 grados Celsius, un calor seco del desierto de Chihuahua, que hacía vibrar el asfalto agrietado. Por las noches, cuando bajaba a 22 grados, el viento traía polvo fino que se metía por las ventanas sin vidrios. El ladrido constante de perros callejeros llenaba el silencio. Pero también traía algo más. El sonido de camionetas sin placas circulando despacio. El eco de disparos lejanos que ya nadie reportaba. El silencio pesado de una ciudad que había aprendido a no ver, no escuchar, no hablar. La calle Miguel Ahumada era una arteria de 6 cuadras que cortaba Riberas del Bravo de norte a sur. Durante el día, vendedores ambulantes ofrecían elotes y raspados, niños jugaban fútbol con balones desinflados, mujeres colgaban ropa en los patios traseros. Normalidad forzada, pero esa calle también era una frontera invisible entre 2 células del narcotráfico. Al norte operaba un grupo de la línea, el brazo armado del cártel de Juárez. Al sur, una célula rival que respondía al cártel de Sinaloa. Los comerciantes pagaban derecho de piso a ambos lados. Los que no pagaban amanecían muertos. Los que hablaban con la policía desaparecían. En esa calle, la ley del Estado había sido reemplazada por la ley del más armado. Patricia Salazar Ramos tenía 34 años en agosto, de complexión robusta por años de trabajo físico. Con el cabello castaño siempre recogido en una trenza apretada, y una cicatriz de quemadura que le marcaba el antebrazo derecho. Recuerdo de un accidente en la línea de producción de Manufacturas del Norte, la maquiladora donde trabajaba ensamblando arneses eléctricos para camionetas Ford.
Sus manos eran callosas, con las uñas siempre cortadas al ras. Olían permanentemente a plástico y pegamento industrial. Trabajaba el turno de 6 a 4 p.m., de lunes a sábado, ganando 95 pesos diarios que apenas alcanzaban para mantener a sus 2 hijos, Luis de 10 años y Daniela de 7, y ayudar a su madre enferma. Cada mañana Patricia se levantaba a las 4:45 am. Preparaba agua de Jamaica, tortillas con frijoles para sus hijos, y salía de su casa de block sin terminar en la calle Insurgentes, caminando 20 minutos hasta la parada del camión que la llevaba a la maquiladora. Regresaba a las 5:15 p.m., cuando el sol todavía quemaba el pavimento. Ayudaba con las tareas escolares, preparaba la cena, usualmente sopa de fideo con tortillas, y a las 10:30 p.m., cuando sus hijos dormían y su madre Guadalupe rezaba el rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, Patricia se sentaba en el patio trasero a fumar un cigarro delicados que compraba suelto en la tienda de la esquina. Era su único momento de paz. Miraba el cielo contaminado de Juárez, donde apenas se veían estrellas, y pensaba en lo mismo que pensaban miles de mujeres en esa ciudad. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo proteger a sus hijos? ¿Cómo sobrevivir un día más? Patricia era conocida en su colonia por 3 cosas: su trabajo incansable, su silencio ante las injusticias que veía diariamente en la maquiladora, y su amor feroz por sus hermanos menores, Mónica y Roberto. Habían crecido sin padre, un hombre que los abandonó cuando Roberto apenas tenía 2 años. Patricia, la mayor, había asumido el rol de protectora. Trabajó desde los 14 años para que sus hermanos pudieran estudiar. Mónica se convirtió en auxiliar de enfermería, y Roberto, el menor, el orgullo de la familia, estaba a punto de terminar ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuando Patricia pensaba en el futuro, imaginaba a Roberto graduado, trabajando en alguna constructora importante, sacando a la familia de Riberas del Bravo. Ese sueño la mantenía viva en los días más duros. Mónica Salazar Ramos, la hermana intermedia, tenía 30 años. Era más baja que Patricia, 1,55 metros, con complexión delgada que la hacía parecer frágil. Pero sus ojos cafés penetrantes revelaban una fortaleza interior que pocos notaban. Trabajaba como auxiliar de enfermería en el turno nocturno del Hospital General de Ciudad Juárez, de 10:00 p.m. a 6:00. Había estudiado enfermería técnica en el CONALEP, mientras trabajaba de mesera en un restaurante chino del centro. Le tomó 4 años completar una carrera de 2, pero lo logró. Mónica era meticulosa, precisa, callada. En el hospital había visto todo: balazos, apuñalados, quemados, cuerpos destrozados por la violencia del narco que llegaban cada noche envueltos en sábanas manchadas. Había aprendido a no preguntar nombre, a no mirar a los ojos de los acompañantes armados que llegaban exigiendo atención prioritaria para sus compañeros heridos. Había aprendido que en Juárez la supervivencia requería ceguera selectiva. Vivía con su madre en una casa de 2 cuartos en la calle Plutarco, Elías Calles, a 7 cuadras de donde vivía Patricia. Su rutina era simple. Dormía de 7:00 am a 1:30 p.m. Ayudaba a su madre con las tareas del hogar, visitaba a Patricia y a sus sobrinos, y a las 9:00 p.m. se preparaba para su turno. Los domingos las 3 generaciones de mujeres Salazar, Guadalupe, Patricia y Mónica, cocinaban juntas. Era su tradición inquebrantable. Hacían barbacoa en el patio, preparaban agua de horchata, y por unas horas lograban olvidar que vivían en la ciudad más violenta del mundo. Mónica guardaba esos domingos como tesoros en su memoria. Eran los únicos días en que se permitía sonreír sin pensar en los cuerpos que vería esa noche en el hospital. Pero había una cuarta persona en esas reuniones dominicales que hacía brillar los ojos de las 3 mujeres: Roberto Salazar Ramos. A sus 22 años, Roberto era el único hombre de la familia que quedaba vivo. Alto, 1,80 metros, delgado por naturaleza,
pero con músculos marcados por jugar fútbol los sábados con sus compañeros de universidad. Usaba lentes de pasta negra que le daban aspecto de estudiante serio que era. Cursaba el 5º semestre de Ingeniería Civil en la UATAJ, con un promedio de 9. Llevaba siempre consigo un cuaderno de notas donde dibujaba estructuras, puentes, edificios que soñaba construir algún día. Trabajaba medio tiempo como ayudante en un despacho de arquitectura del centro, ganando 1,000 pesos a la semana que usaba para pagar sus pasajes, sus copias y para darle dinero a su madre. Roberto tenía la sonrisa fácil de quien todavía cree que el esfuerzo garantiza el éxito. Hablaba de sus planes con un entusiasmo contagioso que hacía olvidar por un momento la realidad que los rodeaba. Quería graduarse en 2012, conseguir trabajo en alguna constructora grande, ahorrar para comprarle una casa digna a su madre, pagar la universidad de sus sobrinos. Cada domingo, después de comer, sacaba sus planos y se los mostraba a Patricia y Mónica. Miren, este puente lo diseñé pensando en conectar Riberas del Bravo con el centro, para que ya no tengan que caminar tanto, decía con orgullo. Patricia lo abrazaba, Mónica le revolvía el cabello. Guadalupe lloraba de felicidad, viendo que al menos uno de sus hijos había escapado al destino que la ciudad ofrecía. Trabajar en maquilas hasta morir, o entrar al narco y morir más rápido. Pero Ciudad Juárez no perdonaba la inocencia. Y en esa ciudad, ser inocente era el crimen más peligroso. El jueves 12 de agosto de 2010, Roberto salió de la universidad a las 6:15 p.m. Había tenido clase de resistencia de materiales, y luego una junta con su equipo para un proyecto final. El sol todavía estaba alto. El calor comenzaba a ceder. Caminó por el circuito universitario hacia la parada del camión que lo llevaría a casa, como hacía 5 días a la semana desde hacía 3 años. Llevaba su mochila negra con libros, su cuaderno de diseños y audífonos baratos escuchando música norteña que le gustaba. Estaba a 2 cuadras de la parada cuando una camioneta Nissan blanca sin placas dobló en la esquina. Se detuvo a su lado. Roberto apenas tuvo tiempo de quitarse un audífono antes de que la puerta trasera se abriera. Bajaron 3 hombres jóvenes, ninguno mayor de 25 años, con playeras holgadas y pañuelos cubriendo parcialmente sus rostros. Uno de ellos gritó: «Es el flaco, es el halcón de la línea». Roberto alzó las manos instintivamente. «No, yo no soy», no terminó la frase. Los 8 disparos llegaron en ráfagas de 2 segundos. Pecho, abdomen, cuello. Cayó sobre el pavimento caliente. La mochila desparramando libros y hojas de cálculos estructurales que el viento comenzó a dispersar. 2 hombres que presenciaron la ejecución, Ernesto y Miguel Salazar, tíos de Roberto que trabajaban como albañiles y regresaban de una obra cercana, corrieron hacia él gritando su nombre. Los sicarios, nerviosos creyendo que eran refuerzos de una célula rival, les dispararon también. 11 balazos entre los dos. Cayeron a metros de su sobrino. La camioneta arrancó dejando marcas de llanta en el asfalto. Todo había durado menos de 30 segundos. Testigos, al menos 15 personas que vieron todo desde ventanas, paradas de camión, tiendas, se escondieron. Nadie llamó a emergencia, nadie se acercó. Durante 40 minutos, Roberto Salazar agonizó en esa banqueta, con la sangre formando un charco que se secaba rápido por el calor del pavimento. Sus tíos ya estaban muertos. Él todavía respiraba cuando finalmente llegó la ambulancia. Alertada por un conductor que pasó y vio los cuerpos, murió camino al hospital. Eran las 7:34 p.m. Su cuaderno de diseños quedó abierto en la página donde había dibujado el puente que conectaría Riberas del Bravo con el resto de la ciudad. Una mancha de sangre cubría la mitad del dibujo. Lo que Patricia y Mónica Salazar no sabían mientras recibían la llamada que destruiría sus vidas para siempre era que la muerte de su hermano no había sido un golpe predestino, había sido un error, una confusión de identidades. Roberto no era halcón de ningún cártel, era solo un estudiante que cometió el error de parecerse a alguien más.
En una ciudad donde parecerse a la persona equivocada era sentencia de muerte. Y en ese error, en esa injusticia brutal y absurda, nacería algo que Ciudad Juárez nunca había visto. Dos mujeres que decidirían que si la ley no existía, ellas mismas serían la ley. Si el Estado no daba justicia, ellas la tomarían con sus propias manos. Y durante 5 días de agosto, 9 hombres pagarían el precio de un hermano muerto, que nunca debió morir. Lo que ninguna de las dos hermanas imaginaba era que su decisión de hacer justicia las transformaría en algo que jamás creyeron ser. Las ejecutoras más temidas de una calle donde la muerte ya no sorprendía a nadie, pero donde su método de matar sí lo haría. El funeral de Roberto Salazar se celebró el domingo 15 de agosto de 2010 en el Panteón Jardines del Recuerdo, ubicado en el kilómetro 27 de la carretera panamericana al sur de Ciudad Juárez. Era un cementerio grande, de terreno árido y polvoriento, donde el viento del desierto movía constantemente las flores artificiales que adornaban las tumbas. A las 11 de la mañana, cuando el ataúd de Roberto fue bajado a la tierra seca, la temperatura ya alcanzaba los 36 grados. Patricia, Mónica y su madre Guadalupe estaban de pie junto a la fosa, vestidas de negro, con los ojos hinchados de tanto llorar. Guadalupe había colapsado 2 veces durante la misa. Primero cuando el sacerdote mencionó que Roberto tenía apenas 22 años. Después, cuando los compañeros de universidad de Roberto cargaron el ataúd, y uno de ellos sollozaba incontrolablemente. Mónica la sostenía del brazo, rígida, con la mandíbula apretada. Patricia miraba fijamente el ataúd de madera barata, el único que pudieron pagar con el dinero que juntaron entre las tres. Los tíos Ernesto y Miguel habían sido enterrados el día anterior en una ceremonia separada, sus viudas tan destrozadas que ni siquiera pudieron asistir al funeral de Roberto. Había aproximadamente 40 personas en el entierro, familiares lejanos, vecinos, compañeros de trabajo de Patricia, algunos de la universidad de Roberto que se atrevieron a venir. Nadie de la policía, nadie de la fiscalía. El caso había sido catalogado como ejecución relacionada con actividad delictiva y cerrado en menos de... Si esta historia te está haciendo cuestionar todo lo que creías saber sobre justicia, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal para más casos reales que desafían la línea entre el bien y el mal. Y comenta qué harías tú en esta situación, porque no hay respuestas fáciles. No hubo autopsia completa. No hubo investigación de balística. No se buscaron testigos aunque había al menos 15 personas que vieron todo. El comandante que tomó el caso, un hombre de 50 años con panza cervecera y mirada cansada, les dijo a las hermanas Salazar: «Lo siento mucho, pero estos casos es mejor no escarbar». Si su hermano estaba metido en algo, Patricia lo interrumpió con una voz que temblaba de furia contenida. «Mi hermano era estudiante. Trabajaba medio tiempo en un despacho de arquitectos. ¿Qué parte de eso suena delincuente?». El comandante bajó la mirada. «A veces los jóvenes se meten en cosas sin que la familia sepa. Es la realidad». Mónica tuvo que jalar a Patricia del brazo antes de que golpeara al policía. Salieron de la comandancia sabiendo la verdad. En Ciudad Juárez, en agosto de 2010, la justicia no existía. Había más de 3.000 homicidios al año, y la tasa de resolución era de... Roberto Salazar era solo un número más en las estadísticas. Nadie lo investigaría. Nadie buscaría a sus asesinos. Nadie pagaría por haberle arrebatado la vida. Esa noche, después del funeral, las 3 mujeres Salazar se quedaron en la casa de Patricia. Los niños, Luis y Daniela, dormían en el cuarto trasero, ajenos al peso del momento. Guadalupe, sentada en el sillón desgastado de la sala, lloraba en silencio mientras rezaba el rosario. Patricia y Mónica estaban en la cocina bebiendo café aguado, sin hablar. El silencio entre ellas pesaba más que cualquier palabra. Afuera, el ladrido de perros callejeros rompía la quietud de la noche. Era la 1:30 de la madrugada del lunes, cuando Patricia finalmente habló. Su voz salió quebrada.
rasposa por haber llorado durante días. No puedo vivir sabiendo que los que mataron a Roberto siguen caminando por estas calles. No puedo. Mónica levantó la mirada. Sus ojos cafés brillaban con algo más oscuro que tristeza. Algo que Patricia reconoció porque lo sentía también en su propio pecho. Era rabia, rabia pura, condensada, letal. Yo tampoco, respondió Mónica. Y en esas 3 palabras, sin decirlo explícitamente, ambas supieron lo que significaba. No esperarían justicia del Estado, la harían ellas mismas. Pero la venganza, descubrieron rápidamente, no era solo decisión, era planificación. Durante los siguientes 3 días, Patricia y Mónica se movieron como autómatas en sus trabajos, cumpliendo rutinas, mientras sus mentes trabajaban en algo mucho más oscuro. Patricia llegaba a la maquiladora a las 6 am, ensamblaba arneses eléctricos regresaba a casa. Mónica entraba al hospital a las 10 p.m. Atendía pacientes, cambiaba vendajes, administraba medicamentos, pero ambas observaban, preguntaban, recolectaban información. Patricia hablaba con otras trabajadoras de la maquiladora, mujeres que tenían hermanos, primos, sobrinos metidos en el narco, mujeres que conocían los nombres, las caras, los movimientos de las células que operaban en Riberas del Bravo. Mónica, en el hospital, veía pasar cada noche a los heridos del narco, balazos, puñaladas, quemaduras, escuchaba conversaciones entre los acompañantes armados que esperaban en los pasillos, memorizaba nombres, apodos, jerarquías. El chino, el moreno, el Kevin, sicarios jóvenes de la línea que operaban en la zona sur de Miguel Ahumada, exactamente donde Roberto fue ejecutado. El miércoles 18 de agosto, Patricia visitó a Mónica en su casa durante su hora de comida. Se sentaron en el pequeño patio trasero, rodeadas de ropa colgada al sol que olía a detergente barato. Hablaron en voz baja, conscientes de que las paredes en esas colonias eran delgadas. Y los vecinos curiosos. Identifiqué a 6, dijo Mónica sacando un papel doblado de su bolsillo. Había nombres escritos con letra pequeña y precisa. Trabajan para una célula de la línea. Todos tienen entre 9 y 28 años. Todos han estado en el hospital en los últimos meses por heridas. Uno de ellos, Kevin Hernández, presumió hace 2 semanas frente a una enfermera que había eliminado a un estudiante idiota que se creía muy listo. Dijo que fue un error, que confundieron al chavo, pero que igual le tocaba morir porque así son las reglas. Patricia sintió que la sangre le hervía. Sus manos temblaban. ¿Cómo los encontramos? Mónica la miró fijamente. Yo sé dónde están. Los veo, los escucho, sé sus rutinas. Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente dispararles. Eso nos descubriría en segundos. Patricia asintió. Entonces, ¿qué hacemos? Mónica se quedó en silencio durante casi 1 minuto completo. Cuando habló, su voz era fría, clínica. Como cuando hablaba de procedimientos médicos, los sedamos, los llevamos a un lugar aislado y hacemos que sufran como Roberto sufrió. Conseguir los recursos fue más fácil de lo que esperaban. Y eso las asustó, porque significaba que en Ciudad Juárez, en 2010, matar a alguien era más simple que conseguir justicia. El jueves por la mañana, Patricia visitó la casa de su tío Ernesto, el que había muerto junto a Roberto. La viuda, su tía Sofía, estaba destrozada, viviendo con familiares porque no soportaba estar sola en esa casa llena de recuerdos. Patricia, con la excusa de recoger documentos personales, entró al cuarto principal. Sabía que su tío guardaba una pistola. Todos los hombres de esa colonia que habían trabajado en construcción guardaban armas, por si llegaban los ladrones. O peor, los sicarios exigiendo cuotas. La encontró en el closet, envuelta en una playera vieja. Era una Pole 38 Special plateada con cachas de madera desgastadas. Había también una caja con 24 balas. Patricia la metió en su mochila, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que explotaría. Salió de la casa sintiéndose como una criminal. Técnicamente,
Ahora lo era. Mónica manejó la parte más complicada: conseguir los sedantes. El viernes por la noche, durante su turno en el Hospital General, esperó hasta las 3 am. Cuando el supervisor estaba en su ronda por otra área, se metió al almacén de farmacia donde guardaban los medicamentos controlados. Conocía el código de la puerta porque lo había visto marcar 1000 veces. Adentro, entre cajas y cajas de medicamentos, encontró lo que buscaba: ketamina inyectable. Era un sedante potente usado en cirugías, capaz de dejar inconsciente a una persona en menos de 90 segundos. Tomó 5 viales de 10. También tomó agujas hipodérmicas nuevas, jeringas de 5 mililitros, alcohol para limpiar. Lo metió todo en su bolso personal entre sus cosas. Al salir del almacén, se encontró con Maribel, otra enfermera que trabajaba el mismo turno. ¿Estás bien, Mónica? Te ves pálida. Mónica forzó una sonrisa. Solo cansada. Ha sido una semana muy pesada. Maribel asintió con comprensión. Todo el mundo en el hospital sabía que el hermano de Mónica había sido asesinado. Descansa cuando puedas. Y si necesitas hablar, aquí estoy. Mónica agradeció y se alejó, sintiendo el peso de los viales robados en su bolso. Como si fueran piedras. Acababa de cometer otro crimen: robo de medicamentos controlados. Pero comparado con lo que planeaban hacer, robar ketamina era insignificante. El sábado 21 de agosto, Patricia pidió prestada la camioneta Nissan roja de su vecino, don Esteban, un hombre de 67 años que había conocido a Roberto desde niño. Es para llevar unas cosas de Roberto a donación, le mintió Patricia. Don Esteban le dio las llaves sin dudar. Tómala el tiempo que necesites, mi hija. Y si necesitas algo más, solo dímelo. Patricia tuvo que contener las lágrimas. Tanta gente buena en esa ciudad maldita. Tanta bondad rodeada de muerte. Con la camioneta asegurada, solo faltaba el lugar. Y para eso Patricia sabía exactamente dónde ir. Su abuelo paterno, fallecido en 2005, había dejado un lote baldío en la calle Miguel Ahumada, comprado en los años 80, cuando esa zona todavía no estaba poblada. El terreno nunca se desarrolló, quedó abandonado, rodeado de maleza seca y basura. Nadie de la familia quería pagar el predial de un terreno que no servía para nada, así que simplemente lo olvidaron. Patricia había jugado ahí de niña. Conocía cada metro de ese lote. Era perfecto, aislado, sin vecinos inmediatos, invisible. El sábado por la tarde, Patricia y Mónica fueron juntas al lote. Llevaban 2 palas compradas en una ferretería del centro. Pagando en efectivo, sin dar nombres. El terreno estaba exactamente como lo recordaba Patricia. Solo que ahora, viéndolo con otros ojos, no veía un lugar de juegos infantiles. Veía una tumba. Cavaron el primer pozo ese mismo sábado, bajo el sol abrasador de agosto. 2 metros de profundidad, 80 centímetros de diámetro. Les tomó 3 horas. Patricia, acostumbrada al trabajo físico de la maquiladora, lideraba el esfuerzo. Mónica, más delgada, se cansaba rápido, pero no se detenía. Ambas sangraban de las manos, ampollas reventadas, palmas despellejadas, el sudor les empapaba la ropa. La tierra del desierto era dura, compactada por años sin lluvia. Cada palada era un esfuerzo monumental, pero no pararon. Cuando terminaron el primer pozo, se miraron. Estaban cubiertas de tierra, agotadas, deshidratadas, y acababan de cavar la primera tumba. Patricia se dejó caer sentada al borde del hoyo, respirando pesadamente. Miró hacia el fondo. 2 metros de oscuridad. Imaginó a alguien ahí dentro, enterrado vivo, sin poder salir, sintiendo cómo la tierra lo cubría lentamente. Sintió náuseas. ¿Podemos hacer esto?, preguntó en voz baja. Mónica se sentó a su lado. También miraba el pozo. Ellos mataron a Roberto como si fuera basura. Lo dejaron desangrarse en la calle durante 40 minutos. Nadie lo ayudó. Nadie pagará por eso. Nadie.
Patricia cerró los ojos. Esto nos va a cambiar. Ya no seremos las mismas después. Ya no somos las mismas, respondió Mónica. Dejamos de serlo el 12 de agosto a las 6:45 p.m. Cuando Roberto murió, el domingo 22 de agosto, un día antes de que los cuerpos fueran descubiertos, las hermanas Salazar asistieron a misa de 8 a.m. en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En el centro de Riberas del Bravo, su madre Guadalupe las acompañó. Aún vestida de negro, aún con los ojos rojos, se sentaron en la tercera banca, como habían hecho durante años. El padre Mauricio, un sacerdote de 68 años que conocía a la familia Salazar desde que Patricia era niña, dio un sermón sobre el perdón. El perdón, dijo con voz temblorosa por la edad, no es para quien nos hizo daño. Es para liberarnos del peso del odio que nos destruye por dentro. Patricia escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se le clavaban como agujas. Mónica miraba fijamente el crucifijo detrás del altar. Cristo sufriendo, sangrando, muriendo. Cuando llegó el momento de la comunión, Patricia se levantó, caminó hacia el altar, recibió la hostia, la tragó sintiendo que se ahogaba. Dios, pensó, perdóname por lo que voy a hacer, pero no puedo perdonar, no puedo. Mónica no tomó la comunión, se quedó sentada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando el piso de mosaico agrietado. Después de misa, Guadalupe las invitó a comer a su casa. Patricia mintió. Tengo turno doble mañana. Necesito descansar. Mónica también mintió. Me llamaron del hospital. Necesitan que cubra a alguien. Guadalupe las miró con ojos que sabían. No dijo nada, solo las abrazó más fuerte y más largo de lo usual. Las quiero mucho, hijas, susurró. Pase lo que pase, recuerden que las quiero. Esa noche Patricia entró al cuarto de sus hijos a las 11 p.m. Luis y Daniela dormían en la misma cama. Abrazados, Luis tenía 10 años y acababa de empezar 5º grado. Daniela tenía y todavía dormía con un peluche de conejo que Roberto le había regalado en su último cumpleaños. Patricia se arrodilló junto a la cama. Les acomodó las cobijas. Luis murmuró algo en sueños, algo sobre su tío Roberto, sobre jugar fútbol. Patricia sintió que el corazón se le partía. Besó la frente de cada uno, primero Luis, después Daniela. Olían a jabón de bebé que Patricia usaba para bañarlos. Perdónenme, susurró tan bajo que ni ella misma escuchó su voz. Estoy haciendo esto por ustedes, para que vivan en un mundo donde no les pase lo que le pasó a su tío. Se quedó ahí, arrodillada junto a la cama, durante 10 minutos completos, memorizando sus rostros, porque una parte de ella sabía, aunque no lo admitiera en voz alta, que después de lo que estaba a punto de hacer, tal vez nunca volvería a verlos así, inocentes, seguros, en paz. A las 2:30 de la madrugada del lunes 23 de agosto, Patricia salió de su casa. Llevaba una mochila pequeña con la pistola P38, las balas, una linterna, guantes de trabajo. Caminó 3 cuadras hasta la casa de Mónica. Su hermana ya estaba esperando afuera, también con una mochila. Adentro llevaba los viales de ketamina, las jeringas, alcohol, una cuerda de nylon que había comprado en la ferretería. Si tienes el valor de llegar hasta el final de esta historia, demuéstralo con tu like. Comparte este video con alguien que entienda que la realidad supera cualquier ficción. Y activa la campanita para no perderte los próximos expedientes que revelaremos. Se subieron a la camioneta Nissan roja sin decir palabra. Patricia encendió el motor. El sonido pareció estruendoso en el silencio de la madrugada. Mónica miraba por la ventana las calles vacías de Riberas del Bravo. Farolas fundidas. Perros durmiendo en las aceras, grafitis en las paredes. Algunos eran nombres de muertos, memoriales improvisados. ¿Estás lista?, preguntó Patricia con las manos sobre el volante. Mónica se quedó en silencio durante 5 segundos completos. Después asintió. «Vámonos». Patricia puso la camioneta en marcha.
Manejó despacio por las calles oscuras, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. En realidad, solo tenían 5 días antes de que todo explotara. 5 días para cazar a 9 hombres. 5 días para enterrarlos vivos, uno por uno, en la tierra seca del desierto de Chihuahua. En ese mismo momento, a 7 cuadras de distancia, Cristian el Chino Soto, de miles de años, salía de una casa donde acababa de cobrar derecho de piso a un vendedor de tacos. Llevaba 500 pesos en el bolsillo y una pistola 9 milímetros en la cintura. Caminaba por la calle 16 de septiembre, silbando una canción de corridos que había escuchado en la radio. Tenía hambre. Pensaba comprar tacos al pastor en el puesto que abría toda la noche en la esquina. Después iría a ver a su novia, que vivía 2 colonias más al sur. Tal vez se quedaría con ella hasta el amanecer. Tenía 19 años y se sentía invencible. No sabía que en menos de 9 horas estaría bajo 2 metros de tierra, enterrado vivo, gritando en la oscuridad, mientras la tierra le llenaba la boca. No sabía que 2 mujeres que nunca había visto lo estaban buscando. No sabía que su nombre estaba en una lista. Y no sabía que su vida terminaría exactamente donde empezó la de Roberto Salazar. En un error, en una confusión, en la violencia ciega de una ciudad que devoraba a sus hijos. Lo que Patricia y Mónica Salazar tampoco sabían era que una vez que comenzaran, una vez que enterraran al primero, no podían detenerse. La venganza, descubrirían pronto, no era un acto único. Era una adicción. Y como toda adicción, exigía más y más, hasta consumirlas por completo. 11:30 p.m. del martes 17 de agosto de 2010. Temperatura 24 bajo. La calle 16 de septiembre en el corazón de Riberas del Bravo estaba casi vacía. Solo algunos borrachos tambaleándose de regreso a casa. Y 2 vendedores ambulantes de tacos cerrando sus puestos. El olor a carne asada se mezclaba con el polvo que el viento levantaba constantemente. Las farolas, la mitad fundidas, proyectaban sombras largas e irregulares sobre el pavimento agrietado. Mónica Salazar esperaba recargada contra la pared de una tienda cerrada, vestida con una blusa roja ajustada, falda corta negra, y tacones que apenas podía caminar con ellos porque nunca los usaba. Se había pintado los labios de un rojo intenso. Se había soltado el cabello que siempre llevaba recogido. No se reconocía en el espejo antes de salir. Eso era bueno. Necesitaba no ser ella misma para hacer lo que estaba a punto de hacer. A media cuadra, Patricia esperaba dentro de la camioneta Nissan roja. Motor apagado. Luces apagadas, con la pistola por M38 sobre su regazo, y una jeringa precargada con ketamina en el bolsillo de su chamarra. Sus manos no temblaban, eso la asustó más que cualquier otra cosa. La calma fría con la que había preparado todo, como si estuviera ensamblando arneses en la maquiladora, siguiendo un proceso metódico sin emoción. Cristian, el Chino Soto, apareció exactamente donde Mónica sabía que aparecería. Tenía 19 años, complexión delgada pero musculosa, tatuajes en ambos brazos, calaveras, letras góticas que decían, La Línea, la Virgen de Guadalupe en el antebrazo izquierdo. Caminaba con esa arrogancia característica de los sicarios jóvenes, seguros de su poder, ajenos a su mortalidad. Llevaba una gorra de los indios de Juárez y una playera negra holgada que ocultaba la pistola en su cintura. Mónica lo abordó con una sonrisa que le dolió hacer. ¿Tienes un cigarro? Su voz salió más suave de lo que esperaba, casi sensual. Cristian se detuvo. La miró de arriba a abajo con ojos que desnudaban. Sonrió mostrando un diente de oro. Tengo algo mejor que cigarros, mamacita. ¿Cuánto cobras? Mónica forzó una risa. Para ti gratis. Te ves como alguien que sabe tratar a una mujer. Cristian rió. Órale. ¿Dónde vamos? Conozco un lugar a 5 minutos. Privado. Cristian miró alrededor evaluando riesgos. Pero era joven, era estúpido, y pensaba con lo que tenía entre las piernas. Ándale pues. Caminaron juntos 2 cuadras.
Mónica hablaba de tonterías, el calor, la música que le gustaba, cualquier cosa para mantenerlo distraído. Cristian no dejaba de tocarle la cintura, el hombro, bajando las manos a lugares donde Mónica quería arrancarle los dedos. Pero sonreía, reía, actuaba. Llegaron a un callejón estrecho entre dos casas abandonadas. Aquí, dijo Mónica señalando hacia la oscuridad. Cristian entró primero. Mónica lo siguió, y ahí, emergiendo de las sombras, apareció Patricia. Cristian apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Patricia le clavara la jeringa en el cuello. Presionó el émbolo, 10 mililitros de ketamina entrando directo al torrente sanguíneo. Cristian intentó gritar, pero Patricia le tapó la boca con una mano enguantada. Sus ojos se abrieron enormes. Sorpresa, confusión, después miedo. Intentó alcanzar su pistola, pero sus brazos ya no respondían. Las piernas se le doblaron. Cayó de rodillas. Patricia lo sostuvo mientras colapsaba por completo. 90 segundos. Cristian, el chino Soto, estaba inconsciente, respirando superficialmente, completamente vulnerable. Mónica revisó el callejón. Nadie. Silbó. La camioneta Nissan apareció doblando la esquina, manejada por Patricia, que había corrido de regreso mientras Mónica vigilaba. Entre las dos arrastraron el cuerpo de Cristian, 68 kilos de peso muerto, hasta la parte trasera de la camioneta. Lo cubrieron con una lona. Patricia manejó despacio, respetando los saltos, sin llamar la atención. 12 minutos después, llegaron a la calle Miguel Ahumada número 247. El lote baldío estaba exactamente como lo habían dejado. El pozo ya cavado 2 metros de profundidad, 80 centímetros de diámetro. Una tumba vertical perfecta. Por los 45 am del miércoles 18 de agosto, Cristian comenzó a despertar dentro del hoyo. El efecto de la ketamina duraba entre 1 y 2 horas, dependiendo del metabolismo. Patricia y Mónica habían calculado mal. Despertó antes de lo planeado. Sus ojos se abrieron en la oscuridad absoluta del pozo. No podía mover las manos, atadas a la espalda con cuerda de nailón. Había una soga alrededor de su cuello, conectada a una estaca clavada en la pared del pozo. Si intentaba escalar, se ahorcaría. Miró hacia arriba, 2 metros de distancia hasta el borde. La luz de las estrellas apenas alcanzaba a iluminar las paredes de tierra compacta. ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Su voz salió ronca, confundida. Arriba, en el borde del pozo, Patricia y Mónica lo miraban. Patricia sostenía una pala. ¿Quién eres tú?, preguntó Patricia. Su voz era plana, sin emoción. Cristian parpadeó. Todavía desorientado. ¿Qué chingados? Sáquenme de aquí. Te pregunté quién eres. Soy Cristian, Cristian Soto. Trabajo para la línea. Si no me sueltan, mis compas van a... Mataste a un estudiante el 12 de agosto, interrumpió Mónica. En la calle Circuito Universitario. 8 disparos. Se llamaba Roberto Salazar Ramos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier negación. Cristian recordó. Había participado. 3 camionetas. Confusión de órdenes. Disparos rápidos. Huir antes de que llegara la policía. Otro trabajo más. Fue un error, dijo Cristian. Lo confundimos. ¿Con quién?, exigió Patricia. Con el flaco, con el halcón de otra célula. No era personal. Patricia clavó la pala en el montón de tierra, junto al pozo. Levantó una palada completa. Roberto Salazar era mi hermano, dijo. Y arrojó la tierra dentro del hoyo. La tierra cayó sobre la cabeza de Cristian, llenándole los ojos, la nariz, la boca. Escupió, tosió, gritó. Esperen, esperen. Fue un error. Yo no quería. Por favor. Otra palada. La tierra comenzó a acumularse alrededor de sus pies, sus tobillos. Cristian intentó patalear, pero el espacio era demasiado estrecho. Tengo 19 años. Tengo una novia. Tengo una hija de 2 años. Mónica se arrodilló en el borde del pozo. Lo miró fijamente. Roberto iba a graduarse de ingeniero. Iba a sacar a su familia de esta colonia maldita.
Tenía toda la vida por delante. Tú se la quitaste. Otra palada. Otra. Otra. La tierra subía. Rodillas. Cintura. Pecho. Cristian gritaba ahora. Gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. Pero estaban a las 3 de la mañana, en un lote baldío rodeado de casas abandonadas. Nadie lo escucharía. Nadie vendría. Patricia trabajaba metódicamente. Cada palada medida, sin prisa. Mónica solo observaba, sin expresión en el rostro, como cuando veía morir pacientes en el hospital. Fría, clínica, desconectada. Por favor, les daré dinero, todo el dinero que tengo. Por favor. La tierra llegó a su cuello. Cristian levantó la cabeza lo más que pudo, tratando de mantener la cara fuera de la tierra. Respiraba en jadeos desesperados. Lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo. Mamá, mamá, esta historia no tiene final feliz, solo tiene verdad. Si valoras este tipo de contenido real, sin censura, sin filtros, deja tu like para ayudar a que más personas la conozcan. Suscríbete si quieres seguir explorando los casos que la historia oficial prefiere olvidar. La última palada cubrió su rostro. Los gritos se ahogaron. Se convirtieron en sonidos guturales. Después, en nada. El movimiento bajo la tierra duró 3 minutos. Después, quietud absoluta. Patricia dejó caer la pala. Se sentó en el suelo temblando. Mónica seguía mirando el montículo de tierra, como si esperara que algo más pasara. El silencio del desierto las envolvió, solo el viento moviendo la maleza seca. Acababan de enterrar vivo a un hombre acababan de convertirse en asesinas. 1, dijo Mónica con voz hueca. Faltan 8, pero lo que ninguna de las dos había anticipado era cómo el primer asesinato las cambiaría. Patricia vomitó 2 veces camino a casa. Tuvo que detenerse en la orilla de la carretera. Mónica no vomitó, no lloró. No mostró nada, y eso era peor. Llegaron a sus casas, separadas a las 4:30 am. Patricia se duchó durante 40 minutos, frotándose la piel hasta dejarla roja. Pero el olor a tierra y muerte no se iba. Se metió a la cama junto a sus hijos dormidos, y los abrazó llorando en silencio. Mónica llegó a su casa, se quitó la ropa, la metió en una bolsa de basura, y se acostó mirando el techo hasta que amaneció. No durmió, no podía cerrar los ojos sin ver el rostro de Cristian desapareciendo bajo la tierra. Pero tampoco sentía arrepentimiento, solo un vacío inmenso donde antes había existido algo parecido al alma. El jueves 19 de agosto, las hermanas Salazar fueron a trabajar como si nada hubiera pasado. Patricia ensamblando arneses eléctricos, Mónica atendiendo pacientes en el hospital. Nadie notó nada diferente en ellas. Nadie sospechó que 2 mujeres trabajadoras, madres, hijas devotas, habían enterrado vivo a un hombre menos de 24 horas antes. Esa noche volvieron a salir. Tenían una lista de 9 nombres. Ya habían tachado 1. Quedaban 8. Y con cada nombre tachado se volvía más fácil. Esa es la verdad, que nadie dice sobre matar. No se vuelve más difícil, se vuelve más fácil. Peligrosamente fácil. 11:15 p.m. del jueves. Jorge, el Moreno Ruiz, 22 años, sicario de la línea, salía de una casa donde había cobrado derecho de piso. Mónica lo abordó en la misma esquina, con el mismo método. Esta vez no necesitó actuar tanto. Sabía qué decir, cómo moverse, cómo mantener su atención. Jorge cayó igual que Cristian. La ketamina funcionaba perfectamente. Para la 1:45 am, Jorge estaba en un segundo pozo, cavado junto al primero. Esta vez despertó cuando ya tenía tierra hasta las rodillas. Gritó menos, suplicó más, ofreció nombres de otros sicarios, ubicaciones de casas de seguridad, cualquier cosa para salvarse. Patricia y Mónica no negociaron. A las 2:30 am, Jorge el Moreno Ruiz dejó de respirar bajo 2 metros de tierra. 2 nombres tachados. 7 restantes. El viernes 20 de agosto fue diferente. Kevin Hernández, 20 años, era especial.
Era el que había presumido en el hospital sobre haber eliminado al estudiante idiota. Mónica lo reconoció apenas entró. Esta vez no actuó como prostituta. Esta vez fue directa. Lo abordó en el estacionamiento del Hospital General. Cuando él llegaba a visitar a un compañero herido. «Kevin Hernández», dijo Mónica. Kevin se giró sorprendido de escuchar su nombre. «¿Quién eres tú?» «Soy la hermana del estudiante idiota que mataste». Los ojos de Kevin se abrieron. Alcanzó su pistola. Pero Mónica fue más rápida. La jeringa entró en su cuello antes de que pudiera sacar el arma. Kevin cayó en el asiento del conductor de su propio carro. Mónica lo arrastró hasta la camioneta Nissan donde Patricia esperaba. Nadie los vio. El hospital estaba en caos esa noche. 3 heridos de bala acababan de llegar, todos gritando. Toda la tensión en emergencia. Para las 2:00 am, Kevin estaba en el tercer pozo. Pero esta vez, Mónica no le dio la dosis completa de ketamina. Quería que estuviera más consciente. Quería que sintiera cada palada. Kevin despertó con tierra hasta la cintura. Reconoció a Mónica del hospital. Tú eres la enfermera y tú eres el pedazo de mierda que presumía de haber matado a mi hermano. Kevin intentó negarlo, pero sus propias palabras lo condenaban. Había hablado demasiado, presumido demasiado. Mónica enterró a Kevin con los ojos abiertos. Él podía ver cada palada cayendo. Podía ver cómo la muerte se acercaba centímetro a centímetro. Sus gritos fueron los más desesperados, los más humanos, los que Patricia nunca podría olvidar. En ese momento, mientras Kevin Hernández agonizaba bajo la tierra del desierto, a 5 kilómetros de distancia, una mujer llamaba a su hijo por teléfono. Era la madre de Christian. Preocupada porque no sabía de él desde el martes, la llamada iba directo al buzón. Ella no sabía que su hijo ya nunca contestaría. No sabía que su cuerpo estaba a 2 metros bajo tierra en un lote de Miguel Ahumada. No sabía que 2 mujeres habían decidido que su hijo merecía morir por un error que él cometió siguiendo orden. La tragedia de Ciudad Juárez no era solo la muerte, era la ignorancia. Las Lalilias esperando llamadas que nunca llegarían. Madres rezando por hijos que ya estaban muertos. El sábado 21 de agosto fue el día más largo. Patricia y Mónica decidieron acelerar el proceso. Ya llevaban 3. Necesitaban terminar antes de ser descubiertas. El problema era que cada sicario que desaparecía alertaba a los demás. La línea ya sabía que algo pasaba. 3 de sus hombres habían desaparecido en 4 días. No era normal. Estaban buscando. Pero buscaban hombres. Pandillas rivales, sicarios del cártel de Sinaloa, nunca 2 mujeres. Esa noche operaron diferente. Secuestraron a Fernando Domínguez, 23 años, cuando salía de un bar. Lo sedaron en el estacionamiento. Después fueron por su hermano menor, Damián, 17 años, que esperaba en el carro. Damián vio todo, intentó correr. Patricia lo alcanzó, lo sujetó. Le inyectó la ketamina mientras Damián lloraba llamando a su hermano. 2 víctimas en una noche. Para las 3:30 am tenían 4 pozos más cavados. Trabajo de días anteriores. Preparación obsesiva. Fernando en uno. Damián en el otro. A 2 metros de distancia. Damián despertó primero. Tenía 17 años. Era el menor de todos. Cuando vio dónde estaba. Cuando entendió lo que pasaría. No gritó pidiendo clemencia para él. Gritó por su hermano. «Por favor, mi hermano tiene 2 hijos, tiene una esposa». Él solo hacía lo que le ordenaban. «Por favor, déjenlo ir». Patricia se detuvo. La pala pesaba en sus manos. Miró a Mónica. Por primera vez desde que esto comenzó, dudó. Damián era casi un niño. 10. La misma edad que tenía Roberto cuando Patricia comenzó a trabajar para pagar su escuela. Mónica es muy joven. Mónica la miró con ojos que ya no reconocía. Roberto también era joven. Siguieron cavando. Fernando despertó escuchando a su hermano morir. Escuchó los gritos, los ruegos, el silencio final. Y supo que venía para él. Cuando la tierra comenzó a caer sobre su cabeza, Fernando no suplicó. Solo lloró en silencio.
lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. Murió pensando en sus hijos, en su esposa que estaba embarazada de 3 meses, en el bebé que nunca conocería a su padre. 5-0 AM del domingo 22 de agosto, 5 cuerpos enterrados, 4 nombres restantes en la lista. Pero Patricia estaba destruyéndose por dentro. Cada palabra era más pesada. Cada grito la perseguía. Damián, el niño de 17 años que murió llamando a su hermano, aparecía cada vez que cerraba los ojos. «No puedo seguir», dijo Patricia sentada en el suelo junto a los pozos. Estaba cubierta de tierra, de sudor, de lágrimas. «Ya enterramos a 5. Tal vez con eso es suficiente». Tal vez no es suficiente», interrumpió Mónica. Su voz era hielo. «La lista tiene 9 nombres. Todos participaron. Todos merecen lo mismo. ¿Merecen? ¿Quiénes somos nosotras para decidir quién merece morir?» Mónica se arrodilló frente a Patricia. La tomó de los hombros. «Somos las hermanas de Roberto Salazar. Eso es quienes somos. Y vamos a terminar esto». Patricia cerró los ojos. Pensó en Roberto, en su sonrisa, en sus planos de puentes que nunca construiría, en los 40 minutos que agonizó en una banqueta mientras nadie lo ayudaba. Asintió. «Terminemos esto». Esa madrugada del lunes 23 de agosto, en una operación final desesperada, Patricia y Mónica secuestraron a los últimos 4 sicarios en una sola noche. Rodrigo El Rigo Peralta, 24. Óscar el Flaco, Mendoza, 21, el verdadero flaco por quien Roberto había sido confundido, Héctor el Güero Salinas, y Tomás el Comandante Vargas, 28, el líder de la célula que había ordenado la ejecución. Usaron dosis más fuertes de ketamina, actuaron más rápido. Tomás fue el último. Peleó más que los demás. Patricia tuvo que dispararle en la pierna con la 38 para someterlo. El disparo resonó en la noche. Alguien tuvo que haberlo escuchado. Pero lograron llevárselo. 4 pozos en línea, cavados días antes. 4 hombres bajados uno por uno. Tomás, el líder, fue enterrado último. Cuando despertó, ya podía escuchar los gritos ahogados de sus compañeros en los pozos vecinos. Supo inmediatamente qué estaba pasando. «Ustedes son las hermanas Salazar», dijo. No era pregunta, era afirmación. Patricia asintió. «Mi nombre es Patricia Salazar Ramos. Ella es Mónica Salazar Ramos. Mataron a nuestro hermano Roberto el 12 de agosto. Tomás escupió sangre de la herida de bala en su pierna. Fue trabajo, nada personal». «Para ti no era personal», respondió Mónica. «Para nosotras lo es todo». Tomás intentó una última jugada. «La línea los va a encontrar, a ustedes, a su madre, a los hijos de Patricia. Van a sufrir lo que nosotros estamos sufriendo ahora». Patricia se arrodilló en el borde del pozo, lo miró directo a los ojos. «Ya nos encontraste, y vas a morir igual». La primera palabra cayó. Tomás gritó, no de miedo, sino de rabia. «Las voy a encontrar. Aunque sea desde el infierno las voy a encontrar». Patricia respondió antes de la última palabra. «Ya nos encontraste, y moriste igual». 6. Jam. 9 pozos llenos, 9 cuerpos enterrados, 5 días de asesinatos terminados. Patricia y Mónica se sentaron en el suelo del lote baldío, exhaustas, cubiertas de tierra, con las manos sangrando de tanto cavar. El sol comenzaba a salir sobre Ciudad Juárez. Si esta narrativa te hizo reflexionar sobre el precio de la venganza y los límites de la justicia, deja tu like. Comparte este video para que más personas conozcan estas historias que México necesita recordar. Y suscríbete al canal, porque cada semana traemos un nuevo expediente maldito que no te dejará dormir. Era lunes, la gente despertaba para ir al trabajo. Niños se preparaban para la escuela. Vendedores abrían sus puestos. Un día normal en la ciudad más violenta del mundo. Excepto que ahora había 9 cuerpos más bajo la tierra. 9 familias que pronto comenzarían a buscar a sus hijos. Hermanos,
padres, 9 nombres que se agregarían a la lista interminable de desaparecidos de Juárez. Patricia miró a Mónica. ¿Qué hicimos? Mónica miraba el horizonte, donde el sol naranja tenía el cielo de colores imposiblemente hermosos. Justicia, respondió. Pero su voz sonaba hueca, como si ni ella misma lo creyera. Pero lo que las hermanas Salazar no calcularon fue que Tomás, en sus últimos segundos de conciencia antes de ser sedado, había logrado hacer una llamada. 4 segundos. Apenas suficiente para que el teléfono marcara un número guardado. Del otro lado, alguien escuchó el forcejeo, el grito ahogado, el ruido de un motor, y comenzó a rastrear. El baño de sangre de las hermanas Salazar apenas terminaba, pero el de Ciudad Juárez contra ellas estaba a punto de comenzar. 9:30 de la mañana del martes. Miguel Ángel Cortés, de 34 años, trabajador de construcción de una empresa llamada Desarrollos Urbanos del Norte, llegó al lote baldío de la calle Miguel Ahumada número 2. Venían a hacer una inspección del terreno para un proyecto de viviendas de interés social que el gobierno estatal había aprobado meses atrás. Un proyecto que probablemente nunca se completaría. Como tantos otros en Ciudad Juárez, Miguel bajó de la camioneta pick-up blanca, llevando una tabla con sujetapapeles, planos enrollados bajo el brazo, y una cinta métrica. Hacía calor ya. La temperatura había subido a 31 grados, y apenas eran las 9:30. El lote estaba como esperaban, abandonado, lleno de basura, latas de cerveza oxidada, bolsas de plástico que el viento había acumulado contra la barda de alambre. Miguel caminó hacia el centro del terreno, calculando distancias, anotando medidas. Después notó algo extraño. La tierra en una sección del lote se veía removida recientemente, más oscura, menos compacta que el resto. «Oye, Toño», llamó a su compañero, «ven a ver esto». Antonio Ramírez, el supervisor del equipo, se acercó. «¿Qué pasa?» Miguel señaló la tierra. «Alguien cavó aquí, y hace poco. Mira, la tierra todavía está suelta». Antonio se arrodilló, tocó la tierra con la mano, se levantó, caminó 3 metros, otra sección de tierra removida. Y otra más. 9 en total, formando una línea irregular. «¿Qué chingados?» Antonio tomó una pala de la camioneta. «Vamos a ver qué hay». Clavó la pala en el primer montículo, cavó 30 centímetros, 50, 70. A 90 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo que no era tierra. Antonio cavó alrededor. Sus manos comenzaron a temblar cuando vio lo que era. «Miguel, llama a la policía, ahora». Miguel se acercó, miró dentro del hoyo que Antonio acababa de abrir. Ahí, medio cubierto por tierra, había una mano humana, dedos parcialmente descompuestos, uñas negras, piel macerada. El olor llegó un segundo después, dulce, pútrido, inconfundible. Miguel retrocedió, vomitó contra la barda de alambre. Antonio siguió cavando, casi frenético ahora, necesitando confirmar lo que ya sabía. A 1,5 metros encontró el rostro. Un hombre joven, tal vez de 20 y tantos años, con la boca abierta llena de tierra, los ojos desorbitados, congelado en expresión de horror absoluto. Había muerto tratando de gritar. Antonio dejó caer la pala. Se alejó del hoyo tambaleándose. Miguel ya estaba al teléfono con emergencias, la voz quebrada tratando de explicar lo inexplicable. Los otros 2 trabajadores, Fernando y Jesús, se habían acercado curiosos. Cuando vieron lo que había en el hoyo, Fernando cayó de rodillas y comenzó a rezar. Jesús simplemente se quedó congelado, mirando, incapaz de procesar lo que veía. La primera patrulla llegó a las 9:47 am. 2 policías municipales, el agente Rodolfo Casas y su compañera, la agente Patricia Medina, bajaron de su unidad y caminaron hacia donde los trabajadores esperaban, todos pálidos, algunos todavía temblando. «Dice que encontraron un cuerpo», dijo Casas.
Antonio señaló el hoyo. Ahí, y creo que hay más. Vean, la tierra está removida en 9 lugares diferentes. Los policías se acercaron al primer hoyo, miraron dentro. Patricia Medina, con 8 años de experiencia en la policía de Juárez, con cientos de escenas de crimen en su historial, sintió que el estómago se le revolvía. Rodolfo, llama a homicidios. Y que traigan a forenses, muchos. Para las 10:30 el lote estaba acordonado. Habían llegado 6 patrullas, una ambulancia, 2 camionetas de la Fiscalía General del Estado. El comandante Héctor Salas, de 45 años, veterano de 20 años en la Policía Municipal de Juárez, fue designado para coordinar la escena. Salas había visto todo en 2 décadas de servicio en la ciudad más violenta del mundo. Descuartizados, disueltos en ácido, quemados vivos, colgados de puentes. Pero esto era diferente. Cuando los forenses terminaron de excavar los 9 pozos y sacaron los 9 cuerpos, todos confirmaron lo mismo: habían sido enterrados vivos. Las evidencias eran irrefutables: tierra en los pulmones, señales de asfixia, uñas rotas por intentar cavar para salir, posiciones corporales que indicaban lucha desesperada en los últimos momentos. Uno de los cuerpos, el de un chico que no aparentaba más de 17 años, tenía las manos destrozadas de tanto arañar las paredes del pozo. ¿Cuánto tiempo llevan muertos?, preguntó Salas al forense principal. El doctor Arturo Villegas, un hombre de 58 años con 40 años de experiencia, que había visto demasiado. Entre 48 y 120 horas, respondió Villegas, quitándose los guantes de látex manchados de tierra. Los primeros 3 murieron hace aproximadamente 5 días. Los últimos 4 hace aproximadamente 2 días. Todos varones, edades entre 17 y 28 años. Identificación: 6 llevaban identificaciones. Los otros 3 tendremos que identificar por huellas o registros dentales. Villegas hizo una pausa. Miró a Salas directamente. Comandante, en 30 años haciendo esto, nunca había visto algo así. Esto no fue crimen pasional. No fue venganza rápida. Esto fue metódico, planeado, ejecutado con precisión casi quirúrgica. Salas miró los 9 pozos abiertos, los 9 cuerpos cubiertos con lonas blancas, esperando ser transportados a la morgue. Sicarios, dijo. No era pregunta. Villegas asintió. Todos tienen tatuajes característicos. La línea. Algunos con antecedentes penales que reconozco de otras autopsias. Este de aquí, señaló uno de los cuerpos. Llegó hace 3 meses con una herida de bala en el hombro. Se llamaba Kevin Hernández. Presumía en el hospital de sus trabajos. Salas sintió que algo no cuadraba. Alguien ejecutó a 9 sicarios de la línea y los enterró vivos en territorio de la línea. No solo los ejecutó, agregó Villegas, los cazó uno por uno durante 5 días, y nadie se dio cuenta hasta hoy. Durante las siguientes 24 horas, la investigación avanzó con velocidad inusual para Ciudad Juárez, donde el 98% de los homicidios quedaban sin resolver. Pero este caso era diferente. 9 sicarios muertos en un método que Ciudad Juárez no había visto antes llamaba la atención. El comandante Salas organizó un equipo de 10 investigadores. Revisaron las escenas, entrevistaron a familias de las víctimas. Buscaron cámaras de seguridad. Había pocas en Riberas del Bravo y ninguna funcionaba, pero encontraron algo mejor: testigos. Una vendedora de tacos recordaba haber visto a una mujer vestida de rojo hablando con Cristian Soto la noche que desapareció. Era morena, como de 30 años. Se veía normal. No parecía prostituta de verdad, ¿sabes? Algo en ella era diferente. Un vecino del hospital recordaba haber visto a una mujer arrastrando a un hombre inconsciente hacia una camioneta Nissan roja. Pensé que era su novio borracho. No me metí. Uno no se mete en nada. Otro testigo, un vigilante nocturno de una maquiladora, recordaba haber visto una camioneta Nissan roja circulando varias veces por Miguel Ahumada durante esa semana.
Siempre de madrugada, 2 mujeres adentro. Me pareció raro porque esa calle a esas horas, solo sicarios andan ahí. El miércoles 25 de agosto, el rompecabezas comenzó a armarse. Salas y su equipo identificaron los 9 sicarios. Todos trabajaban para la línea. Todos operaban en el sector sur de Riberas del Bravo. Y lo más importante, 8 de ellos habían participado en una ejecución, la muerte de Roberto Salazar Ramos, estudiante de ingeniería de 22 años, y sus 2 tíos. Fue error, explicó uno de los investigadores, el detective Marco Ruiz. Confundieron al estudiante con un halcón de célula rival. Lo ejecutaron frente a testigos. Caso quedó archivado como ejecución por nexos con crimen organizado. Aunque la familia insistió que era inocente, Salas sintió que algo se conectaba en su mente. Familia, madre, 2 hermanas. Patricia Salazar Ramos, 34 años, trabaja en maquiladora. Mónica Salazar Ramos, auxiliar de enfermería en el Hospital General. Salas se quedó en silencio durante 10 segundos completos. Enfermera, repitió, con acceso a sedantes, con conocimiento médico. Y la camioneta Nissan roja, agregó Ruiz revisando sus notas, registrada a nombre de Esteban Morales, vecino de Patricia Salazar, prestada para llevar cosas de donación el sábado 21 de agosto. Hijo de puta, susurró Salas. No estamos buscando sicarios rivales, estamos buscando a 2 mujeres que vengaron a su hermano. El equipo se quedó en silencio. Todos pensaban lo mismo. En una ciudad donde la justicia no existía, donde miles de asesinatos quedaban impunes, 2 mujeres trabajadoras habían hecho lo que el sistema nunca haría. Habían cazado a los asesinos de su hermano uno por uno, y les habían dado muerte lenta, terrible, del tipo que solo alguien con dolor insoportable podría infligir. ¿Qué hacemos?, preguntó Ruiz. Salas miró por la ventana de la comandancia hacia Riberas del Bravo. Colonia que conocía bien. Colonia donde su propia hermana había trabajado en maquiladora durante años. Hacemos nuestro trabajo, dijo finalmente. Las arrestamos, pero que Dios me perdone, porque parte de mí quisiera darles una medalla. A las 4:00 p.m. del jueves 26 de agosto, Salas tenía orden de aprehensión firmada por el juez. 2 equipos, uno para Patricia, otro para Mónica. Coordinación exacta. Llegaron a las casas simultáneamente a las 6:45 p.m. Patricia estaba preparando la cena para sus hijos cuando tocaron la puerta. Abrió y vio 6 policías con armas desenfundadas. No preguntó por qué, no resistió. Solo pidió 5 minutos para explicarles a Luis y Daniela que mamá tenía que irse. ¿Hiciste algo malo, mami?, preguntó Daniela de 7 años con lágrimas en los ojos. Patricia la abrazó, respirando el olor a champú de su hija por última vez en mucho tiempo. Hice lo que tenía que hacer para protegerlos, respondió. Algún día lo entenderán. A las 7:00 p.m., 15 minutos después, llegaron a la casa de Patricia los sicarios de la línea. 8 hombres armados con AK-47 y pistolas. Venían a ejecutar a las hermanas Salazar, a su madre, a los hijos de Patricia. Pero encontraron solo a la policía municipal. Se desató un tiroteo que duró 40 minutos. 3 civiles murieron. Vecinos atrapados en el fuego cruzado. 5 sicarios murieron. 2 policías resultaron heridos. Cuando terminó, la casa de Patricia estaba acribillada, las ventanas destrozadas, las paredes llenas de agujeros de bala. Esa noche, mientras todo explotaba, mientras Riberas del Bravo se convertía en zona de guerra, Patricia y Mónica Salazar estaban en celdas separadas de la comandancia central, a salvo del caos que ellas mismas habían desencadenado. Ahora que conoces esta historia, la pregunta es tuya: ¿justicia o venganza? Deja tu respuesta en los comentarios, dale like si este caso te impactó. Comparte con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete porque las historias más perturbadoras de México están aquí, esperando ser contadas. Hasta el próximo expediente maldito.